Con nuestra segunda invitada del día vamos a hablar de la guerra en Ucrania. Vamos a hacer también un pequeño balance de lo que ha ocurrido estas últimas semanas y sobre todo en la ciudad de Jersón, recientemente pues liberada por los ucranianos, las tropas ucranianas que replegaron a las tropas rusas que sin embargo están todavía en la periferia de esta ciudad, pero pues ya liberaron esta ciudad de Jersón, la segunda más importante de ese país y prácticamente capturada desde el inicio de esta guerra en Ucrania. Allí precisamente se encuentra nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel a esta ciudad ucraniana de Jersón. Catalina, la saludo, un gusto saludarle y que nos acompañe en este programa matinal de nuestro canal Directo América. Le pregunto primeramente de esta situación de la ciudad tras la retirada de los rusos, también evidentemente de los cuartos de tortura denunciados por las autoridades ucranianas que se han encontrado en esta ciudad. Raúl, muy buenos días para ustedes. La situación en la ciudad es cada vez más complicada, primero por la infraestructura, la falta de electricidad, la falta de agua, hace que la vida sea cada vez más difícil y es más, ahora que hace muchísimo más frío. Estamos por lo menos a 0 grados, estamos aquí al frente de la estación de tren de Jersón y adentro hay muchísima gente tratando de cargar sus móviles o sus linternas allí porque son los únicos lugares donde hay electricidad, pero también a esta hora vemos mucha gente llegando tratando de tomar ese único tren que sale diariamente hacia la ciudad de Kiev. Y es que los ataques contra la ciudad se han intensificado también en los últimos días. Desde ayer estaban cada vez más frecuentes misiles, artillería. Los rusos no están lejos de aquí, están al otro lado del río, a menos de 1 kilómetro. Y los habitantes de Gerson dicen que nunca habían visto paradójicamente la guerra tan cerca y tienen mucho miedo porque los rusos realmente atacan indiscriminadamente todos los sectores de la ciudad. Así que la situación en Gerson es complicada cada día más y con el frío, pues peor. Claro, es complicada, Catalina. Usted nos dio una abrebocas para ir entonces pues ampliando punto por punto, hablando del frío, de este duro invierno y con los ataques constantes rusos a la infraestructura energética ucraniana. ¿Cuál es la situación actualmente, tanto de Jersón como en el resto del país? Catalina, ¿cómo se están preparando las personas de cara a este duro invierno? Lo acabas de decir, 0 grados en este momento y todavía falta mucho para que se desarrolle esta temporada invernal. Y estamos en una de las ciudades menos frías de toda Imagínese. Ucrania. Imagínese, Raúl, Sí. cómo podría ser esto. Nosotros entramos a Ucrania por el occidente, pasamos por la ciudad de Leópolis y recorrimos hasta el centro del país durante el fin de semana y estaba nevando todo un recorrido. Ya aquí en esta parte del sur no nieva, pero sí hace muchísimo frío y está lloviendo no solamente aquí, sino en la ciudad de Mykolaiv, donde también hay problemas de infraestructura, donde tampoco hay electricidad y donde tampoco hay agua. Así que ya lo han advertido las autoridades, no solamente las autoridades ucranianas, sino de las Naciones Unidas, de que esto puede ser un invierno muy duro donde puede llegar a morir gente por causa del invierno. La gente está tratando de prepararse con leña, los que tienen calefacción de leña, en algunas casas hay gas, pero mucha gente tiene calefacción con energía eléctrica. Entonces, imagínense lo que puede llegar a ser esta situación. Incluso también, Catalina, frente al invierno, la Organización Mundial de la Salud dijo que esta temporada invernal en Ucrania era una cuestión de supervivencia, por precisamente eso, no contar con los recursos necesarios para mantenerse caliente, para mantenerse a salvo. Catalina, también toquemos otro tema importante, ¿no? De los habitantes de Jersón, el trauma que han vivido estos habitantes cuando esta ciudad estaba capturada por las tropas rusas. Ahora se retiraron, pero por supuesto que quedan todas estas secuelas, todas estas heridas emocionales que también la guerra trae consigo. No sé si también ha tenido la oportunidad de hablar con algunos de familiares de los desaparecidos, de personas que han sido torturadas, ¿no? Sí, Raúl, hemos estado hablando, todo el mundo realmente quiere contar su historia. Sí. Por ejemplo, ayer nos encontrábamos con una mujer que su hermano está desaparecido
Él hacía parte de las fuerzas territoriales, la defensa territorial, que son estos grupos de personas que se unieron a apoyar al ejército durante al comienzo de la guerra. Y cuando ellos tomaron Gerson, ella sabe que su hermano estuvo herido, fue a un hospital y realmente desapareció. No sabe cuál es su paradero y teme, por ejemplo, que sea uno de los prisioneros que tiene Rusia, pero ella no tiene ninguna información de él. Ella decía que a pesar de las dificultades no se quedaría aquí en ningún momento, pero los traumas también son muy grandes en los niños, Raúl. Los niños tenían mucho miedo, no solamente que sus padres fueran a ser desaparecidos por los rusos, sino también por los ataques. Los niños cada vez que oyen una artillería de estas que estamos oyendo todo el tiempo, pues dicen, tiemblan. Por eso muchos de esos niños los están sacando en este momento de la ciudad, porque ya no pueden con el trauma que tienen. Claro, Catalina, usted también estuvo en Ucrania prácticamente desde el inicio de esta invasión, luego se regresó a su base Irán y está regresando en este momento. Tras esta nueva llegada de usted a Ucrania, ¿cómo ve las cosas desde la última vez? ¿Ha empeorado? ¿Ha pues mejorado un poco en algunas zonas? ¿Cuál es el balance que usted puede hacer tras su llegada nuevamente a Ucrania? Bueno, Raúl, la última vez que había salí a comienzos de agosto, obviamente, pues hay una gran diferencia entre un verano y un invierno. Obviamente la situación ahora en cuanto a logística e infraestructura es mucho más difícil después de esos múltiples ataques de las fuerzas rusas contra la infraestructura energética ucraniana. Obviamente tiene una misión detrás y es realmente hacer pasar a los ucranianos tal vez el peor invierno de su vida en un país que realmente tiene unos inviernos bastante difíciles. Encuentro que esto ha afectado y ha cambiado otra vez la moral del país. Tienen mucho miedo a lo que puedan ser estos meses venideros. Obviamente hay una gran satisfacción y un gran sentimiento de victoria por lo que ha pasado, no solamente por lo que pasó en la región de Kharkiv, que lograron hacer retroceder y expulsar a las tropas rusas en esa región, sino también aquí en la ciudad de Gerson, haber retomado el control de la ciudad de Gerson, que es la única capital de provincia que fue capturada por los rusos. Eso es una gran victoria y su gran moral para los ucranianos, pero realmente ellos saben que vienen unos meses muy Claro. duros por delante pues imagínense lo que puede ser. Catalina, ya para finalizar, no quiero dejar de lado lo que estaba usted hablando. Los rusos no están lejos de la ciudad, están solamente simplemente al cruzar el río, digamos que están a los alrededores de la ciudad de Gerson. También hay artillería, hay ataques en esa ciudad nuevamente. ¿Hay temor de que los rusos vuelvan con una, digamos, contraofensiva para volver a recuperar la ciudad de Gerson, Catalina? Pues no se habla mucho, realmente no lo quieren Claro, no, hablar, sí, pero existe, sí. existe, Raúl. Mira, hoy estábamos en pueblos aledaños también a Gerson, destruidos. La ciudad de Gerson realmente no quedó muy destruida, solamente los perímetros y algunos lugares, pero es una ciudad que realmente comparada con otras donde ha estado la guerra está en buenas condiciones, pero los pueblos alrededor están destruidos y mucha gente que estaba yendo a sus casas o a sus locales a ver cómo habían quedado nos decían, en este momento no podemos invertir porque no sabemos realmente qué va a pasar, cómo va a seguir desarrollándose la guerra. Ellos esperan que los rusos puedan retroceder muchísimo más de esta región, llevarlos bueno, o expulsarlos del país, que es lo que realmente pretende Ucrania, para ellos tener la seguridad de que pueden invertir otra vez en esta infraestructura. Aunque hay un detalle, y para terminar, quiero decirle Sí. una cosa que impresiona mucho de los ucranianos es cada vez que cae un misil, hay una destrucción en una casa y ellos viven ahí, inmediatamente tapan el techo, cambian la ventana. Ha sido también como actos de resistencia que hemos visto no solamente en esta área, sino en el resto del país.